Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar en su casa de oración. Amén. Y gracias también por la oportunidad. Sabe que el día pasado estábamos estudiando el libro de Romanos en la clase de los martes, ¿se acuerdan, verdad? Y creo que el martes pasado, si mal no recuerdo, abordamos sobre el capítulo 9 de Romanos y hablamos un poco sobre la soberanía de Dios. Yo estaba compartiendo la clase con gracias, hermano, con los jóvenes que no son jóvenes. Y esto me hizo reflexionar sobre la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Le invito a que se pongan sobre sus pies, por favor, y lean conmigo, busquen conmigo el libro de Job. Estoy consciente de que hace un tiempo atrás hablé sobre el libro de Job y quisiera enfocar de una forma un poco diferente. El libro de Job, capítulo 1. Vamos a estar hablando sobre el tema sobre el propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Job, capítulo 1. El libro de Job está antes de los Salmos. Me claro que todos lo tenemos. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amante Padre, te damos gracias. Tu palabra han sido leída en este momento. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des espíritu de revelación y de sabiduría, Señor. Y que tu Santo Espíritu también haga efectiva la palabra en los corazones de aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Permite que nuestras mentes sean traídas aquí en estas 4 paredes, Señor. Nuestras mentes estén aquí, Señor. Toda distracción, Señor Jesús, la alejamos de nuestro pensamiento. Y te pedimos que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones. Todo lo que hacemos, Señor, para honra y gloria tuya. Amén. Pueden tomar asiento. El propósito del sufrimiento. Hemos leído una historia que casi todo creyente la sabe. La historia de Job. Una historia muy conocida por todos nosotros. El relato comienza diciendo que había en la tierra de Uz, una tierra que es difícil para los estudiosos determinar dónde estaba, porque es bastante antiguo el relato.
Muchos dicen que es cerca de donde estaba Edom, lo que sería mejor Palestina o el sur de Irak, más o menos. Lo cierto es que era por esos alrededores, ¿no? Relata la historia real de este hombre. Y hago el énfasis de que es una historia real porque por ahí hay una versión que dice que esta historia es un personaje ficticio. Y tal vez la razón de ese argumento es que ¿quién sufriría tanto? ¿Verdad? Pero sabemos que es real. La Biblia dice que es real. Y Ezequiel y Santiago, el libro de Ezequiel y el libro de Santiago también hablan de Job como un personaje real. Este hombre, en su relato que acabamos de leer, aparecen dos adjetivos para él: perfecto y recto. Diríamos tres: temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto. Cuando hablamos de perfecto, estamos hablando de que era un hombre íntegro, un hombre intachable. Obviamente él no es perfecto en sentido absoluto porque nadie lo es. De hecho, él aprende muchas cosas en su proceso. Pero es íntegro, es recto delante de Dios. Es también un hombre rico. Y la riqueza, como ustedes saben, en los tiempos antiguos, porque este es un libro bastante antiguo, se estima que es de la edad patriarcal. Tal vez quizá después o antes de Abraham, en ese entonces. En aquel entonces la riqueza se medía en ganado, en graneros. Cuando vemos la parábola de Jesús del hombre necio, dice que acumuló sus bienes y lo puso en granero, y sus graneros más grandes. Porque era la forma antigua de tú acumular riqueza, ganados y graneros. Es un hombre rico. Ya lo hemos leído, tantos bueyes, asnas, camellos, criados. En eso se medía la riqueza. Este hombre no era un hombre sobre toda mente y antes que nada un hombre justo delante de Dios, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y el relato comienza en el cielo. Hay dos historias de Job. Se puede decir que podemos dividir la historia de Job en dos relatos. Uno que sucede en el cielo y otro que sucede en la tierra. Obviamente Job no está en el cielo, pero la situación comenzó allá arriba. Se presentan los hijos de Dios. Y ahí aparece Satanás también. Ahí colado, aparece también. ¿De dónde viene? De andar por la tierra y andar por ella. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él no está sentado en su oficina. Él anda la tierra y alrededor de ella. Dios le pregunta a Satanás: ¿tú no has considerado mi siervo Job? Y cuando Dios habla de Job, miren el calificativo que Dios le da a Job: no hay uno como él. ¿Qué honor tiene este hombre? Que yo diga de él, que Dios se pueda jactar de este hombre. Él es hombre justo, temeroso de Dios y no hay uno como él en la tierra. Satanás le dice: bueno, claro, así cualquiera, ¿no? Tú le tienes bien y riqueza. ¿Acaso sirve a Dios de balde? No. Quítale su riqueza y todo lo que tiene y tú verás que va a maldecir tu nombre. En otra palabra, Satanás está diciendo a Dios que la fe de Job es superficial y que la jactancia que Dios tiene acerca de Job no es una jactancia basada en una razón sólida, porque él tiene una fe superficial. Dios reta a Satanás y le dice: bueno, ahí está el hombre. Toca su riqueza, toca lo que tiene, pero a él no lo toque.
Entonces ahí, a partir del capítulo 13, comienza la historia aquí en la tierra. Día número 1, este es el primer round, porque es una batalla, se le puede llamar round, ¿verdad? Día número 1. Se acerca un criado y le dice: Señor mío, estábamos pastoreando los bueyes y ahí vinieron los caldeos, arremetieron contra nosotros, se llevaron los bueyes y nos mataron a nosotros los criados, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía, textualmente dice la Biblia, no había terminado cuando llegó el otro. Y yo sé que ustedes conocen la historia, pero permítanme poner esta palabra en su contexto. Llega el otro, acabando de que el otro había hablado, y dice: Señor mío, estábamos pastoreando las ovejas y fuego vino del cielo. Tal vez un rayo que produjo un incendio o algo por el estilo, en uno de esos lugares de apacentar. Y mataron todas las ovejas. El fuego destruyó toda la oveja y a todos los pastores, y solamente he venido yo para darte la noticia. Estamos hablando de un día. Usted puede añadir a eso, bueno, el relato puede ser poético, sí, pero me inclino más por la traducción literal. Apenas no había acabado de hablar cuando llegó otro todavía. Señor, los bueyes estábamos pastoreándolo ahí cerca, y de repente vinieron los sabeos o caldeos, si mal no recuerdo. Sabeos, si no me equivoco. Sabeos. Arremetieron contra nosotros. Lo tomaron los camellos y mataron a los criados, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía no había acabado de hablar cuando llegó otro, y sí es dolorosa. Sí es fuerte. Señor, tus hijos estaban convidados juntos en una reunión del hijo primogénito. 7 hijos y 3 hembras, 10 hijos en total. Estaban en la reunión del primogénito. Y vino un viento soplando del desierto y arremetió sobre los pilares de la casa. El techo cayó sobre ellos y lo mató. Y aquí estoy yo para darte la noticia. Ahora usted pasa balance de la vida de Job. Vamos a pasar balance. ¿Qué le queda a este hombre? Ha perdido su riqueza, ha perdido sus asnas, sus muelles, sus cabellos, toda su riqueza en total. Y lo peor de todo, ha perdido todos sus hijos. En un día. En un día. Esto no es una historia ficticia. Es una historia real. El sufrimiento puede ser tan extremo que podamos inclinarnos que sea ficticio, pero no es ficticio, es real. Eso le pasó a un hombre, a un ser humano en la tierra. Y no solamente esto, porque hay otra reunión en el cielo. Y lamentablemente las reuniones en el cielo nunca le convienen a Job. Porque vuelve Satanás y se reúne con Dios. Entonces Dios sí le dice a Satanás: te lo dije, este hombre es fiel. Este hombre realmente me teme. Su fe es sólida, Satanás. No. Piel por piel dará el hombre por su vida. Y mire, ¿saben una cosa? Yo podría estar de acuerdo con Satanás en eso. El hombre da lo que no tiene por su salud. Lo que sea por estar bien. Cuando la salud se va, los millones no se estiman para gastar en ella. Porque lo primero es la salud.
Piel por piel va a dar al hombre por su vida, por su vida. Quítale su salud y tú verás que maldices tu nombre en tu misma presencia. Una vez más, Dios le dice a Satanás, ahí está el hombre en tus manos. Ahí está en él. La palabra de Dios dice que Satanás se allega a Job y le produce una sarna maligna. Una sarna tan fuerte que él tiene que arrascarse con un tiesto en la ceniza. Y Job en la enfermedad, él clama, dice, la noche taladra mis huesos. Es un libro poético. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor, mi piel y mi carne. Todo mi cuerpo está prácticamente putrefacto por esta sarna que tiene. Se me cae la piel y está pegada a mis huesos. Cuando usted mira y ha perdido su salud. Y en este punto te dirá, bueno, por lo menos están sus seres queridos que están ahí. Sus amigos, sus familiares, su esposa están ahí ayudándolo. Ay, no lo diga muy lejos. Porque la misma mujer le dice cuando lo ve en esta condición, maldice tu Dios y muérete. Corresponde, tú hablas como una mujer fatua. Usted espera el apoyo de su esposa, ¿verdad? En ese momento difícil. Bueno, no, ella es un instrumento del diablo. Creo que lo había dicho. La gente dice que Satanás dejó viva a la mujer de Job porque lo quería usar con propósito, ¿no? Él tenía planes para ella. Como un instrumento, de usarla como un instrumento. Por eso quedó viva. Maldice tu Dios y muérete. ¿Y qué diríamos de los amigos de Job? Bueno, los amigos de Job, después de todo, no son tan buenos amigos. O vamos a decirlo de otra forma. Amigos como los de Job, mejor son como enemigos. Amigos como los de Job son como enemigos. Porque en el momento decisivo de este hombre, ellos están aquí para acusarlo, para cuestionar lo único que le queda, que es su integridad delante de Dios. Su integridad, que es lo único que le queda, ahora está siendo puesta en duda por sus amigos, por sus buenos amigos. Elifaz, Bildad y Zofar son los amigos de Job. Uno de ellos, Elifaz, supuestamente ve una visión de un fantasma. Mira, yo estaba en mi lecho y vi como un fantasma, como una visión, dormido, un sueño. Y Job, mira, chequéate. Las cosas no están bien, Job. Ellos están partiendo de la premisa de que todo sufrimiento es una paga por el pecado. Así se veía en la antigüedad. Todavía hoy en día se ve así. Todo sufrimiento es producto del pecado. Y toda prosperidad es una recompensa del buen comportamiento. Desde la antigüedad ese pensamiento viene rodando. Todavía hoy en día se habla del karma. De si yo hago bueno me vienen cosas buenas, si hago malo me vienen cosas malas. Las cosas se devuelven para atrás, ¿no? Ese era el estimado que yo tenía. Una premisa simple. Tú estás mal, estás en pecado. Estás bien, Dios te ha bendecido tu comportamiento. ¿Acaso la Biblia no habla de
la prosperidad de los necios? La imagen que tienen de Dios es una imagen distorsionada. Porque ellos no conocen al Dios que obra por caminos misteriosos. Este es el Dios que ellos no conocen. El Dios sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Ese Dios ellos no lo conocen. Así que simplifican la cosa. Estás mal, está en pecado. Ahora, tú solo estás diciendo a un hombre que lo único que le queda es la integridad. ¿De dónde se agarra? Eso es una fe que se estremece y se sacude. Estos son los amigos de Job, que quieren dar un diagnóstico de problema que no conocen. Que quieren darle una respuesta al por qué siempre. Cuando este drama de la vida humana tiene cosas que no se responden. Pero ellos no, ellos quieren. Tú eres bueno, tú eres justo, está bien, está mal. Es fácil poner una etiqueta al problema ajeno. Y yo me pongo a pensar, muchas veces nosotros ponemos etiqueta al sufrimiento ajeno. ¿Cuántas veces lo hacemos? Me pasó esto, fue por aquello y esto. Está mal por esto y aquello, sin conocer qué hay detrás. Es fácil ponerle una etiqueta al sufrimiento ajeno, a responder el por qué. En este camino uno comienza a aprender que cuando uno no sabe lo que Dios está haciendo, mejor se calla. Y lo deja así, porque así está bien. Ellos no, ellos quieren jugar al teólogo. Bildad todavía tiene otra respuesta. Bildad le dice a Job, mira, a tus hijos murieron. ¿No será que hubo transgresión en ellos, Job? ¿Acaso no es la paga de Dios por los pecados de tus hijos? Esa es la respuesta de Bildad. Está insinuando o está diciendo que sus hijos murieron porque ellos eran pecaminosos, producto de su transgresión. La respuesta del por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa, señores? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué es lo que está en juego aquí en el libro de Job? En el libro de Job no está en juego qué tanto puede resistir este hombre. Eso no es lo que está en juego. Aquí no está en juego qué tanto puede aguantar Job. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es cómo la fe de este hombre se puede mantener en pie sin ni siquiera saber lo que está pasando. Eso es lo que está en juego aquí. Él está sufriendo en la tierra, pero él no sabe lo que ha sucedido en el cielo. Él no le invitaron al miren, a la reunión allá arriba con Satanás y Dios. Él no sabe lo que está pasando. Usted lee el libro de Job y usted dice, ok, lo entendemos, Satanás y Dios se reúnen y luego, pero Job no sabe nada de esto. Job está en la tierra sin saber el por qué. ¿Por qué sufro? ¿Por qué? A Job no le invitaron al meeting allá arriba. Job no pudo leer la primera página de su libro tampoco. Él no sabe lo que está pasando. Él está sufriendo sin saber el por qué. Miren, el ser humano cuando sabe la razón de su sufrimiento,
lo tolera más fácil. Usted sabe que está mal porque está enfermo. Bueno, tengo una enfermedad. Es fácil de aceptarlo. O no es fácil de aceptar la enfermedad para nada, pero se hace más razonable y hasta cierto sentido me ayuda a confrontarlo un poco, porque sé por qué estoy sufriendo. Pero cuando no se sabe por qué se sufre, ahí hay un problema mayor todavía. Y este por qué no siempre es respondido por Dios. Este es el punto. El por qué no siempre se responde. El porqué del sufrimiento. El día pasado mi madre me contó una historia que lo escuché de la pastora. Yo creo que la pastora también lo ha dicho aquí. La pastora me corrige si me equivoco en los detalles. Pero en sentido general, fue un hombre que tenía un hijo. No sé si era el único hijo. Y estaban orando para que el niño, porque el niño estaba enfermo de gravedad, una enfermedad grave. Y estaban orando para que el niño se sanara. Muchas personas oraban por el niño. Y llegaron personas a decir inclusive que Dios le había dicho, o que algo así como que el niño se iba a sanar, ¿no? Y el niño se murió. El niño murió. Luego que ese señor estaba como un poco rebelde con Dios por la muerte de su hijo. Pasan los días y el hombre luego tuvo una especie de sueño, que él estaba como en un cine, una pantalla grande, ¿verdad que sí, pastora? Decía, y veía como una película, algo así de desarrollo, un niño, un hombre bien malo. La película, que él llegó a pensar en el mismo hecho, wow, qué malo este hombre. Luego él recibe una voz que le dice, este iba a ser tu hijo. A partir de entonces, el hombre dejó la rebeldía, ¿no? Porque estaba reclamándole tal vez a Dios por algo que él no sabía. Él tuvo la respuesta, pero Dios no siempre revela cuál es el motivo de lo que pasa. Dios en su misericordia a este hombre, tal vez por enderezar sus pasos, le dio a entender lo ignorante que era su rebeldía contra Dios. Mire, el porqué del sufrimiento en la Biblia no siempre se contesta. Y aquí no hay una respuesta fácil. Dios no siempre revela el motivo del sufrimiento. Y yo diría que hasta cierto punto es legítimo que nosotros nos quejemos delante de Dios, que presentemos nuestra queja delante de Dios, porque eso es parte de la naturaleza humana. Muchas veces escuchamos decir, no pregunte el por qué, sino el para qué, ¿verdad que sí? Pero se llama una cosa, la naturaleza humana siempre quiere saber el por qué. Este es el punto de esto. Lo correcto debe ser buscar el para qué, el propósito. Pero por debilidad humana muchas veces caemos en el error de querer saber siempre el por qué. Y presentamos nuestra queja delante de Dios. Esta queja es válida, obviamente, siempre y cuando no haya una actitud rebelde. Los salmos están llenos de quejas delante de Dios. Señor, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no inclina tu oído, Señor? El mismo Habacuc presenta una queja delante de Dios. Habacuc capítulo 1, el profeta se presenta delante de Dios y dice, el libro comienza de esta forma. Habacuc capítulo 1, dice el profeta, la profecía que vino el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. ¿Hasta cuándo lo voy a hacer, Señor? Porque yo veo que el impío destruye al justo, al más justo que él, y tú, Jehová, calla. El profeta está en queja con Dios. Y si siguen leyendo el primer capítulo de Habacuc, llega un momento que Habacuc dice: delante
de ti estará en pie con mi queja para ver lo que se me ha de responder. Él está delante de Dios, dice él, yo voy a estar de pie en queja para saber lo que se me va a responder. Cuando Dios le responde a Habacuc, le dice, Habacuc, póntate de pie y cíñete. Escribe la visión en tabla para que corra todo aquel que creyere y leyere en ella. Es ahí cuando Dios le revela a Habacuc, le dice, el justo va a vivir por la fe. Dios no viene a dar la respuesta a Habacuc de por qué. Lo único que le va a decir es, el justo va a estar vivo por la fe. Esa es la respuesta de Dios a Habacuc. Entonces, la humanidad del hombre tiende a quejarse delante de Dios por el sufrimiento. Eso es parte de nuestra naturaleza. La palabra de Dios dice que Dios se acuerda en el Salmo 103, se acuerda que somos polvo. Se acuerdan de nuestra condición, que somos polvo delante de Él. Somos barro, polvo en nuestra condición de hombre. Y Él, Dios lo sabe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque sabe por quiénes somos. Somos carne. Dios nos conoce. No solamente porque lo conoce todo, sino porque Él mismo se hizo hombre. Él sabe que somos polvo. Volvamos a Jacob por un momento. Y ahora vamos a pasar un balance final de Job. Ha perdido su riqueza, ha perdido sus hijos, ha perdido el salud, ha perdido el apoyo de sus seres queridos, de su esposa. Y lo único que le queda a él es su integridad y su fe delante de Dios. En todo este proceso, Dios guarda silencio. Y yo creo que esto es algo que, esta era parte de la prueba más dura de Job. Que en todo el proceso Dios callaba. Número uno, no sabía el porqué. Pero encima de eso, Dios no me dice nada. Dios calla. Muchas veces en nuestras pruebas y tribulaciones no escuchamos la voz de Dios. Y yo diría que no la escuchamos por dos razones. Muchas veces no la escuchamos porque en nuestra ansiedad y nuestros problemas y nuestro sufrimiento no percibimos su voz, pero Él sí está hablando. Esa es una. Pero hay otras veces donde Él realmente guarda silencio, donde Dios calla. El salmista varias veces pide a Dios, dice, ¿por qué callas? ¿Por qué no me responde? Muchas pruebas y mucho sufrimiento se caracterizan porque Dios no está hablando en el hombre. Pero llega al final de toda la historia de Job la respuesta de Dios a Job. Y esta sí podría ser un alivio para Job, porque él tiene muchas preguntas acerca de su sufrimiento. ¿Por qué me pasa lo que me pasó? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué perdí a mi familia? ¿Por qué perdí mi salud? ¿Por qué perdí todo? Aquí está Dios, vamos ante Dios. Él sí me va a decir lo que está pasando. Pero para sorpresa de Job, cuando Dios aparece en el torbellino, no viene a responder toda la pregunta de Job. No, al contrario, Dios viene a hacerle otras preguntas a Job. Y le dice, ponte de pie, cíñete. Pregunta número 1. Porque Job está acercando delante de Dios, ¿verdad que sí? Job tiene una queja también delante de Dios.
Job tiene una queja delante de Dios. Él llega a quejarse delante de Dios. Él inclusive llega a decir palabras fuertes. Llega a decir palabras fuertes. O llega a decir una vez delante de Dios, él mismo, no quejándose delante de Dios, pero lo expresa, dice: perezca el día en que yo nací. Capítulo 7, verso y capítulo 10, donde aparece la queja y la lamentación de Job. Perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Por qué no fui como un abortivo? Como uno de esos pequeñitos que nunca vieron la luz. Palabra fuerte, bastante fuerte. Ahora, ¿usted ha considerado el sufrimiento de Job? ¿Usted ha considerado qué tanto ha sufrido él? Son palabras duras, pero ¿de quién sale? Es un hombre que ha sufrido. Y él delante de Dios presenta su queja y dice: acuérdate de mi vida, que es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Porque no aparta de mí tu mirada y me suelta para que siquiera trague mi saliva. Eso es Job a Dios. ¿Por qué no aparta de mí tu mirada y me suelta para que siquiera trague mi saliva? ¿Por qué me pones como blanco tuyo? Tus manos me hicieron y me formaron, y ahora te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como barro me diste forma. ¿Ahora me volverás a hacer polvo, Dios? Después que tú me creaste, ¿ahora tú me vas a hacer un polvo? Deja que trague mi saliva. Esa es una queja que tiene delante de Dios. Y al final de sus días, al final de la historia, Dios lo responde a Job. Pero no viene a contestar sus preguntas. Al contrario, viene a hacerle preguntas a Job. Y cuando Dios pregunta, él no pregunta porque no sabe. Cuando Dios pregunta, él conoce bien la respuesta. Dios conoce la respuesta. Dios le preguntó a Adán en el Génesis. La primera vez que Dios preguntó a un hombre fue allá en el Génesis, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios lo sabía. Pero la pregunta de Dios llevan al hombre hacia la reflexión, hacia reflexionar. Y estoy seguro que esa pregunta le sonó en los oídos de Adán: ¿dónde estoy yo en mi relación con Dios? Así fue que Adán lo escuchó. ¿Qué he hecho delante de Dios? ¿Dónde está mi relación con Dios? Esta es la pregunta que Dios le dice a Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas? O toma la mejor decisión, y es callar. La segunda pregunta que Dios le hace a Job, estoy cogiendo de tantas preguntas, es todo un capítulo. Estoy cogiendo 2 o 3 solamente. Job, ¿quién le puso los límites al mar? ¿Y quién cerró sus puertas cuando se querían desbordar de su seno? ¿Quién le puso límites al mar? ¿O sigue callado?
Y usted diría, bueno, esas son preguntas muy fuertes para un hombre, ¿verdad? Bueno, aquí hay una más fácil todavía. Job, ¿quién le da a los polluelos de las aves comida cuando están buscando y están hambrientas? Esa es más fácil, ¿no? Esa tal vez vos puedes responder. Cuando los polluelos andan gritando por comida, ¿quién le da su sustento? Ante esta pregunta, Job simplemente reconoce su limitación como hombre ante un Dios que es soberano y tiene el control de todo. Dios le responde a Job y Job simplemente calla. Porque él ha envanecido el consejo sin entendimiento. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué a veces sufrimos? ¿Por qué a veces sufrimos? Yo sé que la palabra de Dios dice algo que casi todo creyente sabe, que las pruebas vienen para perfeccionarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Y es una respuesta que casi todo creyente lo conoce. Pero quisiera ser un poquito más específico con esto, porque hay otra respuesta en la palabra de Dios también. Y es esta, miren. Los sufrimientos que vienen a nuestra vida vienen muchas veces con el propósito de darnos a entender cómo está nuestra fe, en qué pies estamos parados. Nos permiten hacer un inventario de nuestra vida para saber cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Qué hay también en nuestro corazón? Porque las pruebas y los sufrimientos revelan nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Crónica, refiriéndose a Ezequías, dice, y lo dejó Dios a Ezequías para revelar todo lo que había en su corazón. ¿Acaso Dios no sabía todo lo que había en Ezequías? Claro, pero Ezequías no sabía todo lo que había en su corazón. Dios revela a través del sufrimiento qué hay en nuestro corazón. Lo revela no para Él, porque Él lo conoce todo. Lo revela para que usted lo conozca y haga un inventario de su vida. ¿En qué pie estoy yo parado? ¿Cómo está mi fe en relación con Dios? Esto es uno de los propósitos del sufrimiento. Otro propósito del sufrimiento es que los sufrimientos nos hacen ser más humildes. Cuando nosotros sufrimos, el ego se tritura. El ego se machaca, se pisa. La arrogancia se cae, el orgullo también. Es producto de eso, la Biblia lo dice. Y un ejemplo claro de eso es el mismo apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice que para que las revelaciones no me exaltaran de manera, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofeté, para que yo no me exaltase demasiado. El apóstol Pablo, a quien Dios le había revelado tantos misterios. Hemos estudiado el libro de los Romanos y ahí usted puede ver que toda la doctrina de la fe cristiana, las grandes verdades de la fe cristiana reposan en el libro de los Romanos. Y eso fue dado a Dios por Pablo, directamente, porque Pablo no anduvo con Jesús. El Espíritu mismo reveló a Pablo todas estas verdades bíblicas. Todas estas verdades que a veces son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, hablando sobre Pablo, dice:
Muchas verdades del apóstol son difíciles de entender, las cuales muchos indoctos tuercen. Pedro dice acerca de Pablo que las cosas que él dice a veces son difíciles de entender. Dios le revela a este hombre las grandes verdades. El mismo Espíritu de Dios se lo revela. Y entonces, para que él no se exaltase demasiado, para que no hubiese un orgullo sobre él, para poner un freno a su ego, la palabra de Dios dice que le fue dado un aguijón de Satanás que lo bofetee. Ese aguijón en la carne le recordaba a Pablo que él era un hombre que no debía de enorgullecerse. Y precisamente las pruebas nos ayudan a nosotros a ser más humildes, a no enaltecernos sobremanera. Y yo creo que esto es uno de los grandes propósitos del sufrimiento. Hay un último propósito de acerca del sufrimiento que quisiera traer. Y es que los sufrimientos que pasamos, las pruebas que pasamos, nos ayudan a nosotros a despojarnos de lo terrenal. Miren por qué lo digo. Cuando usted ve a un hijo de Dios sufriendo mucho, un sufrimiento extremo. Yo sé que muchos de ustedes tienen ejemplos vívidos en su mente. Yo he visto varias personas, hijas de Dios, pasando por pruebas bien difíciles. Yo noto algo en ellos. Y es que tienen un deseo de estar en la presencia de Dios. Un deseo de estar ya en la presencia de Dios. No le estoy hablando de depresión. No le estoy diciendo que quieren dejar este mundo porque están altos. No es eso. Ellos lo que tienen un deseo de estar en la presencia de Dios, porque saben que Dios va a enjugar toda lágrima de ellos. Porque ellos saben que van a ver cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es uno de los frutos del sufrimiento. El sufrimiento, el propósito del sufrimiento es muchas veces cortar las amarras, las cuerdas de este mundo. Cuando hablo de eso me acuerdo de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? La palabra de Dios dice que Sodoma y Gomorra estaban para juicio. Y Dios iba a derramar su juicio sobre estas dos ciudades. Y una de ellas estaba ahí, la mujer de Lot y su familia. Y en un momento donde no podía haber titubeo, esta mujer titubea. El ángel le dice a Lot: sal con tu familia, porque el fuego de Dios va a destruir esa ciudad. Y el ángel le dice: no miren hacia atrás. En el momento donde no debía haber titubeo, esta mujer titubea y mira hacia atrás. ¿Saben por qué miró hacia atrás? Porque estaba atada a la ciudad. Estaba atada a las cosas terrenales. Y esto es algo que como creyentes tenemos que entenderlo. Somos peregrinos. Y cuando usted viaja rápido de paso, usted anda con una carga ligera, una mochila o una maleta pequeña. ¿Sabe por qué? Porque usted está de paso. Lamentablemente muchas veces no entendemos eso, sino que tenemos un equipaje pesado y lo arrastramos. Y precisamente uno de los propósitos del sufrimiento es cortar las amarras de las cosas terrenales. Lamentablemente, ustedes sabían que hay cristianos que no quieren que venga Cristo. Hay cristianos que no quieren que venga Cristo, señores. Hay cristianos que no quieren que Cristo venga. Ahora,
La razón es porque tienen un proyecto que hacer, tienen esto que hacer, tienen esto que arreglar, tienen aquello que resolver. Están atados a las cosas terrenales. El deseo de todo cristiano genuino es que todo esto se resuelva rápido. El mismo Juan dice en el Apocalipsis: amén, sí, ven, Señor Jesús. Él va a enjugar toda lágrima. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad, donde no habrá por qué llorar, porque tendremos calle de oro y mar de cristal. Eso dice la Biblia. Si usted no quiere que Jesucristo venga pronto, es porque está atado a lo terrenal. Todavía hay amarras que hay que cortar, cuerdas que hay que cortar. Y créanme que las cuerdas de este mundo son largas y suficientemente fuertes para atarlo. En conclusión, cuando nosotros vemos la vida de Job, nos podemos identificar con este hombre. Nos podemos identificar con su sufrimiento. Obviamente no podemos comparar tal vez nuestro sufrimiento al de Job, porque yo dudo que una persona sufra tanto como este hombre. Pero hay gente que ha sufrido. Mire, hace un tiempo atrás yo escuchaba a una persona que me hablaba. Ella era ya una persona de algunos 35 años. 35 o 40 años de edad. Esta persona me decía, era una mujer, me decía: yo fui violada a los 6 años de edad por mi padrastro. Mi padrastro y mi madre, todos eran adictos a la droga. Cuando mi madre necesitaba droga, mi padrastro le suministraba la droga a cambio de que él me usara a mí. Y me violaba, muchas veces delante de mi propia madre. Yo viví desde los 6 años de edad violada una y otra vez, hasta que me convertí en una mujer adulta y me fui de la casa. Mire, hay gente que ha sufrido. Hay gente que sufre. Mucha gente sufre, más de lo que nosotros pensamos. Lamentablemente, muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro propio sufrimiento, que no vemos el sufrimiento de otro. Pero mucha gente sufre. Creo que nosotros nos podemos identificar con el sufrimiento de otro. La vida de Job, nos podemos identificar con ella, porque vemos su sufrimiento. Pero también conocemos los propósitos del sufrimiento. El sufrimiento nos invita, tal y como dije, a pasar un balance de nuestra vida, saber en qué posición estamos, cómo está nuestra fe. Miren, hace tiempo yo escuché una historia, creo que fue del Dr. Dobson. No sé si fue la leí o la escuché por radio. Él tenía un programa antes, el Dr. Dobson, el que escribió Cuando lo que Dios no tiene sentido, acerca de un hombre que él tenía un hijo y su hijo se le murió. Él había sido un cristiano bien recto, un hombre bien disciplinado en las cosas de Dios durante mucho tiempo. Y ese hijo se le murió. Creo que el único hijo que tenía. Ese hombre se arrodilló frente a la tumba de su hijo. Y esto es lo que él le dice a Dios: así tú me pagas después de tantos años de haberte servido. Así tú me pagas después de tantos años yo haberte servido a ti. ¿Usted sabe qué reveló eso en su corazón? Que su relación con Dios era de un dame y yo te doy. El sufrimiento
Es extremo, sí, por la muerte de un hijo. Pero ¿acaso eso surge de un corazón que realmente ama a Dios? ¿Así tú me pagas después de tantos años de yo haberte servido? Esa prueba y esa tribulación reveló qué había dentro de su corazón. Precisamente eso hace el sufrimiento. Revelan qué hay en nuestro corazón. Nos ayudan también a hacernos más humildes y a despojarnos de lo terrenal. Y yo creo que también podemos identificarnos en la vida de Job por lo que acabo de decir, por su sufrimiento, por los temores a veces que tenemos de perderlo todo, de perder nuestra estabilidad. Porque nuestra vida es frágil, porque nuestra vida es débil y hoy estamos bien y de repente el mundo se vuelve a boca abajo. Podemos identificarnos con Job. Podemos identificarnos con él. Pero lo más importante es que podamos también como Job reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida, de que Él tiene el control de hacer con nosotros, de que Él está por encima de nosotros y que aunque no entendamos muchas veces sus caminos, todo siempre obra para un bien eterno. Todo va a obrar para un bien eterno. Este es el punto de la historia de Job, que usted logre entender esto. Al final, Job entendió esta realidad y Job reconoció su pequeñez delante de Dios. Capítulo 42, verso 42, dice Job a Dios: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Ya no está altercando contra Dios. Pero noten algo, Dios tampoco le ha respondido la pregunta de por qué sufre. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es importante ya. Porque aquí lo importante es que Él es soberano y que mi vida está en sus manos. No siempre vamos a recibir la respuesta. Todo sufrimiento no tiene una respuesta. ¿O va a pasar toda una vida altercando contra Dios? ¿O tú siempre vas a tener toda una queja durante toda tu vida contra Dios? Por lo que me pasó, porque mi mamá hizo, por lo que me hicieron cuando era niño, porque soy... ¿Tu vida va a vivir la terquedad con Dios? El apóstol Pablo, hablando en el libro de Romanos, capítulo 9, dice también: hombre, ¿y quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso le va a decir al barro, al alfarero, por qué me hiciste así? ¿Por qué yo soy una copa y yo no soy un vaso? ¿Por qué yo soy un vaso y yo no soy un florero? No. Y Pablo sigue respondiendo. Pablo es como un perro con un hueso que no lo deja. Y sigue respondiendo y dice: mira, ¿acaso no tiene el alfarero poder sobre el barro? Ante su soberanía, lo único que tú tienes como creyente, confiar y seguir caminando por fe. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Y quién será su consejero? Sus juicios son insondables, inescrutables sus caminos. ¿Quién le ha dado a él para luego ser recompensado? ¿Quién conoció su mente? ¿Acaso no son nuestros pensamientos mucho más pequeños, sus pensamientos más grandes que los nuestros? ¿Y sus caminos más grandes que nuestros caminos? Al fin de todo esto, Pablo dice, Romanos capítulo 11,
Al final del capítulo 11 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Ante su soberanía, lo único que podemos decir, como la canción de los niños, que dijeron, decía, aprendí a dormir en la tormenta. Y su amor me enseñó a descansar en Él. Eso es todo. Lo que nos resta es seguir caminando por fe. Que al final del camino Dios enjugará toda lágrima. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hemos compartido tu palabra en el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú permite que esta palabra sea receptiva en los corazones. Que frente a tu soberanía, Señor Jesús, tengamos la humildad de saber que somos de ti y nuestra vida está en tus manos. Y que al final todo obra para bien eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.